5, 4, 3, 2, 1. Dios les bendiga. Solo para darles un recorderis, un poco de contexto de lo que vamos a hablar hoy. Actualmente hay una guerra en el Medio Oriente. No es la primera. Según se estima, es la cuarta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Esta guerra estalló el 7 de octubre del año en curso, año 2023, en el día donde el pueblo de Israel estaba en una de sus grandes celebraciones anuales. Estaban celebrando la fiesta del Simchat Torah, que tiene que ver con la alegría, con el gozo de la Torah, de la ley. Un día de celebración, un día de dar gracias a Dios. En ese día fueron atacados 1,000, 1,200, 1,400 atacantes de terroristas de Hamás. Entraron a Israel no a buscar objetivos militares, no a atacar objetivos que en teoría, en una guerra, por así decirlo, justa o legal, se atacan. Atacaron población civil. No llegaron a liberar la tierra, que ese es como que el otro tema, porque si fueran a liberar la tierra, hubieran entrado o se hubieran enfocado en llegar a Samaria, a Judea, que es lo que se entiende como la tierra ocupada de Israel. Atacaron a la población civil, atacaron los kibbutz, pequeñas poblaciones cercanas. El estimado de ese día es que ese día sábado mueren 1,200 personas. Mueren, entiéndase, asesinados, acribillados, quemados, violados y luego quemados, y así. Es una cosa horrenda. Se llevan secuestrados a Gaza aproximadamente 200 personas en un solo día. Está ya la guerra y entonces salen más reportes. Israel se defiende. El día sábado que Israel es atacada, Israel se defiende. Entonces un tema que ya lo hemos compartido es el tema de la legítima defensa. Es decir, cuando una nación es atacada, ya sea por un grupo terrorista, ya sea por el enemigo, tiene el deber de defenderse, tiene el deber de hacer respetar sus fronteras. Entonces, ese no es un tema de discusión hoy. Israel se ha defendido. El asunto es que hoy vamos a dialogar un poco, a compartir, si el Estado hizo bien y si el gobierno hizo bien y cómo apoyamos lo que hace Israel o cómo nos ponemos del lado de lo que hace, no sé si llamarlo el gobierno palestino, que es quien gobierna Gaza, o Hamás, que es el grupo terrorista que gobierna Gaza, es decir, el territorio palestino. Y como esto se vuelve ya un tema mundial y político porque nos afecta a todos, tenemos el caso de mi país, Colombia. El presidente de Colombia abiertamente apoyando el accionar de Gaza, el accionar de Hamás, y condenando más severamente el accionar de Israel.
Y entonces empieza la discusión de, pero como cristianos no podemos apoyar a, o como cristianos no podemos condenar a. De ahí que hay que organizar muy bien las ideas, por eso se los puntualizaba. El tema de la legítima defensa es algo que hay que hacer y punto. Hay que defenderse cuando usted es atacado por un terrorista. ¿Listo? No vamos a apoyar un grupo terrorista de ninguna manera, obviamente que no. No vamos a apoyar a quienes quieran acabar con el pueblo judío. Eso ya es parte de la historia, eso se llama antisemitismo. En la Segunda Guerra Mundial se acabó con la vida de 6 millones de judíos. Eso se le conoce como el Holocausto. Y antes de eso en la historia se ha querido acabar con el pueblo hebreo. Pensemos en qué ocasiones se ha querido acabar con el pueblo hebreo. ¿Cuándo recuerdan ustedes que se trató de exterminar al pueblo hebreo antes del Holocausto, antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué nos dice la Biblia? Faraón de Egipto trató de eliminar a los bebés hebreos. El rey persa trató de acabar con el pueblo hebreo. Luego, y estamos dando saltos, ¿no? Luego tenemos a Herodes, que mandó a matar a todos los niños judíos. Entonces el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento y durante toda su historia ha sufrido ataques, han querido eliminarlo. A eso se le llama antisemitismo, acabar con el judío por ser judío. Estamos de acuerdo con la legítima defensa. No estamos de acuerdo con hacerle daño a los inocentes, por supuesto. Estamos de acuerdo con respetar la vida humana, pero no apoyamos el antisemitismo. Esto se nos vuelve un tema muy de detalles. ¿Qué hacemos como cristianos? Pues hay que ir a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia sí habla de la legítima defensa. La Biblia sí habla de los gobiernos. La Biblia sí habla de la maldad. La Biblia sí nos enseña y nos ayuda, si no lo sabemos, a diferenciar el bien del mal. En el tema de los gobiernos, que es el enfoque de hoy vamos a estudiar, Dios mediante, Romanos 12 y Romanos 13, y Apocalipsis 17. En el tema de los gobiernos no podemos basarnos en un solo pasaje para decir que todos los gobiernos establecidos son respaldados en su accionar malévolo. Porque ya les di el ejemplo, Faraón de Egipto, el rey de Persa, el rey de Babilonia, el rey Herodes. Entonces la Biblia sí nos enseña que hay gobiernos corruptos, que hay gobiernos malvados. Les recuerdo, Romanos 13 habla de someterse a la autoridad, someterse al rey, someterse a los gobernantes, pero no lo podemos hacer cuando esto implica respaldar la maldad. Y para eso hay otro pasaje que es Apocalipsis 17, y Apocalipsis 17 habla en una sola imagen o en un solo ejemplo, habla de toda la corrupción a la que llegan los gobiernos, ejemplificada por Babilonia. Babilonia se le conoce como el gobierno más corrupto que se ha establecido en la tierra. Y todo lo que se asocie con Babilonia tiene que ver con eso, con lo que es la corrupción de un gobierno, con lo que es un gobierno malvado, con lo que es un gobierno tirano. De allá que en Romanos 13 tenemos lo ideal. Y en Apocalipsis 17 tenemos el ejemplo
de lo más corrupto. Romanos 13 nos habla de lo que debería ser. ¿Qué debería ser un buen gobierno? Y Apocalipsis 17 nos recuerda a dónde llega un gobierno corrupto. Entonces les leo primero Romanos 13. Dice así. Voy a leerles, voy a parar en algún momento. Romanos 13, verso 1, versión internacional. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, ojo a esto, no en vano los gobiernos llevan la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si es impuestos, paguen impuestos. Si es contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Eso es Romanos 13, del 1 al 7. Que no debe cometerse el error de entonces decir, Romanos 13 dice, sométase a todas las autoridades, es decir, a las que son buenas y a las que son corruptas. No. Romanos 13 nos dice cuál es el ideal. Y les voy a, si quieren se los menciono y luego lo repasamos. Vamos a organizarlo de esta manera. Gobiernos ideales. Tengo para proponerles 7 aspectos de un gobierno ideal. ¿Cuáles son? El primero, los gobiernos son autoridad delegada de Dios, en términos ideales. Segundo, los gobiernos dan la gloria a Dios cuando ejercen bien su autoridad. Dan la gloria a Dios cuando ejercen bien su autoridad. Tercero, los gobiernos están para ejercer bien la autoridad. Espero que ahí se destaque la diferencia. Son autoridad delegada, primer punto. Segundo punto, cuando ejercen bien su autoridad, dan la gloria a Dios. Y tercero, tienen la obligación de ejercer bien la autoridad. Cuarto, los gobiernos no nos deben llevar a traicionar la conciencia. No nos deben llevar a traicionar la conciencia. Como son autoridad delegada, paro en este punto y les recuerdo, la autoridad se deriva de Dios. Dios nos dice que es bueno y que es malo, en términos de lo que es moralmente aceptable, lo que es justo. Y si queremos un punto de referencia, los 10 mandamientos. Que Dios nos dice, dentro de los 10 mandamientos, no robes. ¿Y qué tiene que hacer un buen gobierno sometiéndose a esa autoridad delegada? Ejercer bien su autoridad, como lo leímos en Romanos, penaliza al ladrón y recompensa o cuida del que no roba. Cuando lo hace, está haciendo quedar bien a Dios, porque le está dando, por así decirlo, la gloria, así no diga y no lo reconozca, pero sabemos cuál es el origen de esta buena ley: no robes. La está ejerciendo bien, le está dando la gloria a Dios, no me lleva a traicionar la conciencia, no me está llevando a robar. Espero que haya servido esa ilustración, y si no, pues me piden réplica. Punto número 5. Los gobiernos son autoridad delegada para ejercer la espada.
Y cuando hablamos de ejercer la espada, entra el tema de la defensa, defender sus fronteras, establecer un ejército, defender sus fronteras. Pero en cuanto a leyes, el ejercer la espada habla de aplicar bien la justicia, muy específicamente aún la pena capital. El gobierno en sus leyes puede decidir a quién da la pena de muerte. En el hermoso estado de Texas hay pena capital. ¿Para qué crimen? ¿Me recuerdan? Homicidio en primer grado, dice por aquí el auditorio. No sé si ya están tramitando pena capital para violadores. Creo que la Florida sí lo tiene. La Florida sí lo tiene. Entonces estamos hablando de crímenes horrendos. El gobierno, como autoridad delegada, ejerciendo bien su autoridad delegada, tiene también cómo ejercer la espada. Número 6, los gobiernos reciben impuestos. ¡Oh, sorpresa! Los gobiernos son costosos. Y para sostener un gobierno hay que pagar sus impuestos. Y un buen cristiano, les recuerdo, debe pagar impuestos. Así de sencillo. Porque el gobierno necesita financiarse. Y los gobiernos, número 7, inspiran respeto. Inspiran respeto en el sentido de que las autoridades están para ser respetadas, para hacerse respetar y para que al interior la gente se trate con respeto. Esos son 7 puntos, los repaso rápidamente. Romanos 13 nos habla de gobiernos ideales. Primero, los gobiernos son autoridad delegada de Dios. Segundo, los gobiernos dan la gloria a Dios cuando ejercen bien su autoridad. Perdón por hablar tan rápido. 3, los gobiernos están para ejercer bien su autoridad. 4, los gobiernos no deben llevar a traicionar la conciencia. 5, los gobiernos son autoridad delegada para ejercer la espada. 6, los gobiernos reciben impuestos. 7, los gobiernos inspiran respeto. ¿Por qué son autoridad delegada? Les recuerdo, si quiere tomar nota, Génesis 1, el Señor en el principio crea a Adán y a Eva, los pone en el Edén y les da instrucciones. No es que ustedes hacen lo que quieran. Génesis 1, a partir del versículo 28, dice así: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, y todo les servirá de alimento. Verso 30, y doy la hierba verde como alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, y así sucedió. Génesis 1, el 28 al 30. El Señor delega su autoridad en Adán y en Eva para que gobiernen, para que se multipliquen, para que se fructifiquen, para que disfruten del fruto de la tierra. Y si hay alguna duda o alguna contención o pregunta sobre si comían solo vegetales o no, este es un buen versículo para sustentar. Casi que el paraíso que Dios creó era como Texas. Se come carne, se hacen asados, hay parrilla. Ahí lo dice: coman de lo vegetal, y también está la opción animal. Cierro ese pequeño paréntesis. El Señor delega su autoridad. Luego tenemos ejemplos en el libro de los reyes. El rey ideal de Israel, ¿cómo se llamó? David. El rey ideal. Digo ideal en términos de aspiran todos a ser tan buenos como David. De él viene la línea del Mesías. Tuvo también sus errores, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué cito a David? Porque les estoy mostrando que el Señor delega su autoridad,
respalda su autoridad y en manos de esa autoridad está toda esta descripción que les he dado. Hay un ideal y cuando se cumple ese ideal, buenísimo. Ahora, Romanos, Pablo, quien escribe Romanos nos habla de un ideal, ojo a esto, en medio de muchas injusticias. Pablo dice, sométanse a las autoridades, y en ese momento estaba gobernando Roma. ¿Y quién era Roma? Pues uno de los imperios también más perversos y tiranos que pudo haber existido. Tienen grandes e importantes edificaciones y obras de arquitectura que hasta hoy en día las admiramos. Pero Roma crucificó a Jesús, ¿ven? Bajo el imperio romano, Cristo fue crucificado. Bajo el imperio romano, los apóstoles fueron martirizados. Cuando Pablo escribe Romanos, le escribe a una iglesia que había sufrido todo un exilio de sus judíos de Roma. Entonces, Pablo es consciente y sabe la diferencia entre un gobierno ideal y un gobierno tirano. Él lo sabe. Y en medio de un gobierno tirano, ¿él qué dice? Este es el ideal. Así que nosotros los cristianos tenemos que también saber la diferencia entre un gobierno bueno, ideal, y un gobierno tirano. Aquí les he dado algunos ejemplos. Y todos los gobiernos, a propósito, responden a Dios. Estén o no estén conscientes, lo quieran o no lo quieran admitir, todos los gobiernos responden a Dios. Otras formas pequeñas de gobiernos que tienen que responder a Dios, que han sido instituidos por Dios. Una forma de gobierno muy linda, ¿cómo se llama? La familia. Papá y mamá. Es más, dentro de los 10 mandamientos, uno de ellos, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Ellos son autoridad delegada. Y el hijo tiene el deber de honrar a papá y a mamá. Gústele o no le guste. Hay buenos y hay malos papás, seguramente. Pero tenemos una regla, una norma, un estándar. ¿Cuál es? Honre. De allá que nosotros como cristianos siempre arrancamos por la Biblia y siempre vamos a arrancar por cuál es la expectativa. A veces nos gusta movernos, siempre nos gusta movernos por las excepciones. Pero si hay esta excepción, entonces nunca establecemos cuál es la norma. Por eso les dije, un gobierno tiene que defenderse. Un gobierno tiene que hacer respetar sus fronteras. ¿Ven? ¿Hay excepciones? Claro que sí. Pero no vamos a arrancar por las excepciones. Siempre arrancamos por el ideal. ¿Cuál es el ideal? Tenemos Romanos 13. Pero el que estemos en ese ideal no quiere decir que ese ideal sea para cometer los abusos en los que podemos caer, es decir, aún en gobiernos tiranos, citar Romanos 13. No existe Romanos 13 para un gobierno tirano. En lo único que existe Romanos 13 es que el gobierno tirano tendrá que darle cuentas a Dios en algún momento. La misma Biblia nos ha mostrado que hay gobiernos que no funcionan. El mismo libro de Jueces nos dice en el capítulo 21, verso 25, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, las autoridades no se pueden obedecer incondicionalmente. ¿Cómo decimos nosotros en esta familia en la fe? Sujeción a Dios absoluta y sujeción al hombre, ¿qué decimos? Relativa. ¿Relativo a qué? A lo ideal.
Por eso, en otras ocasiones les he hablado de la desobediencia civil. Cuando un gobierno le lleva a ir a usted, le lleva a ir en contra de lo que agrada a Dios, aplique la obediencia civil. Ejemplos: Faraón de Egipto mandó a matar a todos los niños. ¿Qué hicieron las parteras? No le obedecieron. Ejemplo: los amigos de Daniel, en el libro de Daniel, los amigos de Daniel, Nabucodonosor, con un edicto, todo el mundo se tiene que arrodillar ante la estatua. ¿Qué hicieron los muchachos? No obedecieron. Eso se llama desobediencia civil. José y María, Herodes quiere matar a su hijo. José y María no dijeron: es que la Biblia me dice que tengo que obedecer a Herodes. ¿Qué hicieron? Salieron corriendo. Además que se lo reveló el ángel y les dio la advertencia: protejan la vida del niño. Pedro desobedece en Hechos 5:29 la orden del gobierno que le dijo: dejen de predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Nos es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Eso dijo Pedro en Hechos 5. Entonces la Biblia nos da provisión y nos enseña que hay gobiernos malignos, que hay gobiernos engañosos que no ejercen bien su autoridad. A esos gobiernos que prometen y no cumplen, que mienten, que empobrecen, que matan a gente inocente, que llevan a traicionar la conciencia, que llevan a traicionar la moral cristiana que tenemos, que debilitan las instituciones, a esos gobiernos no se les puede obedecer, porque nos llevan a violar nuestros principios. Hay provisión para eso en la Biblia. Ya les dije: Faraón de Egipto, rey Nabucodonosor, el rey persa, personajes de la historia, Alejandro Magno, el rey Herodes, tiranías modernas, Mao en China, Hitler, Chávez, podemos hablar libremente de Chávez, ¿no? Castro, y un personaje que ya mencioné en mi país. Pero no me vengan a decir que Romanos 13 dice que tengo que someterme en el sentido de dar mi respaldo a un antisemita. Ahí sí yo digo: momentico, porque nos estamos metiendo en un lío fuerte, porque no solo está yendo en contra de y celebrando el matar a otra persona, sino que se está alineando con todo un tema espiritual e histórico de exterminar a un pueblo, el pueblo judío. Eso es un tema muy delicado. Entonces, con estos personajes yo no puedo aplicar Romanos 13. Y tengo que recordar que existe tal cosa como Apocalipsis 17, que nos habla de Babilonia como la gran ramera. Así que pasemos ahora a Apocalipsis 17. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, escrito por Juan, discípulo más joven de los 12 apóstoles, el que queda con vida cuando el resto fueron eliminados y martirizados, exiliados a una cárcel en la isla penitenciaria llamada Patmos. Y ahí él recibe una hermosa revelación. Y es este libro del Apocalipsis. Dice el capítulo 17 así: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven, y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella
Cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Estamos hablando de un gobierno. Y aquí no aplica Romanos 13, sométanse a Babilonia. Al contrario, se está denunciando a Babilonia. Verso 6, vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y de 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, 1 está gobernado, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. No se me van a enredar con los números, con los reyes, con las bestias, con los cuernos, yo les trato de explicar, pero déjenme termino leyendo. La bestia que era antes, verso 11, pero ya no es el octavo rey, está incluido en los 7 y va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados, sus escogidos, sus fieles. Podemos dejarlo hasta ahí. 2 personajes principales en este libro de Apocalipsis, que son Babilonia, la gran ramera, y el segundo, la bestia. ¿Quién es Babilonia, la gran ramera? Ramera, tenemos la primera aparición en el versículo 1, entiéndase prostituta, entiéndase fornicación. Es lo que se sigue mencionando durante todo el capítulo unas 7 veces. Prostituta, porné en el griego. Aparece en el verso 1, en el verso 2, en el verso 4, en el verso 5, en el verso 15 y en el verso 16. Entiéndase prostituta, prostitución, como aquella persona, en este caso muy específicamente, como una mujer que se vende voluntariamente, sexualmente se vende, voluntariamente se vende por dinero. A eso se refiere esta prostitución. ¿Y por qué se utiliza esta palabra? Porque inmoralidad sexual, porné, es lo que mejor describe la corrupción del ser humano cuando escoge al mundo y rechaza a Dios. En esto coinciden los estudiosos. La palabra porné, lo que es prostitución, lo que es fornicación, lo que es adulterio. Este ejemplo fuerte de pecado sexual, de inmoralidad sexual, es lo que mejor describe la ofensa de ir tras el mundo rechazando a Dios. De la palabra porné sabemos que viene la pornografía. Entonces tenemos 2 personajes, Babilonia la gran ramera y tenemos la bestia. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es este tipo de gobierno?
es aquello que nos aleja de Dios. Es aquello que resulta muy atractivo para nosotros. Es aquello a lo que más entregamos nosotros nuestros afectos. Por eso dice el verso 2 de Apocalipsis 17, con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Los habitantes, estamos hablando de lo humano y de lo mundano. Estamos hablando de lo que nos aleja de Dios. Estamos hablando a aquello a lo que nosotros nos aferramos, aquello que preferimos por encima de Dios. Y la Biblia nos lleva a hacernos esa evaluación. ¿Nos estamos portando como la ramera? Es un lenguaje muy fuerte, pero eso es lo que se lleva a meditar. Porque también es cierto, les recuerdo, que en la Biblia la iglesia es la que de Jesucristo. ¿Es su qué? Es su prometida. Y cuando el Señor venga, en su segunda venida, se van a celebrar las bodas. Cuando en antigüedad una mujer está prometida, ¿eso qué quiere decir? Están casi que casados. A partir del momento en que se considera prometida hasta que se consuma el matrimonio, haga de cuenta, están casados. Lo único que no tienen son relaciones, pero de resto están comprometidos. Y si hay relaciones por fuera de ese compromiso, se considera adulterio, prostitución, fornicación, inmoralidad sexual. Quiere decir que nosotros los cristianos, hasta que celebremos las bodas del Cordero en la segunda venida de Jesucristo, cuando nos dan esa imagen de la unión de la iglesia, la prometida con Jesucristo, nosotros en este momento estamos ¿qué? Comprometidos. ¿Y cómo debemos guardarnos de aquí a que nos encontremos con Jesús? Hay una palabra muy bonita, muy desafiante en la Biblia: en santidad. Y si incurrimos en porneia, ¿qué está sucediendo? Estamos en pecado. Pero ¿a qué se dedican las naciones sin temor de Dios? Adivine a qué. ¿Será que me atrevo a inventarme una palabra? No sé si me la inventé. Las naciones se dedican a pornificarnos. ¿A llevarnos a qué? Adulterar. Porque las naciones tienen un nombre: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Ahí lo resumen todo. Las naciones, nos dice la Biblia, son muy atractivas. Dice el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas, perlas, tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. ¿Cómo son las naciones? Muy atractivas, ofrecen cosas muy lindas, tienen oro, tienen piedras preciosas, tienen riquezas. Hagámonos la pregunta: ¿qué tan atractivo es el mundo para el cristiano, el mundo sin Cristo? ¿Qué cosas nos atraen del mundo que nos alejan de Dios? Que son más atractivas que Dios, porque a eso se dedica el mundo. Un estudioso dice: además de las comunes, sexo, poder, dinero, materialismo, paganismo, eso nos aleja de Dios, eso ofrece al mundo. Pero dice, otros atractivos que tiene el mundo: el conocimiento.
El conocimiento que genera vanidad. El conocimiento que nos aleja de Dios y nos empodera a nosotros mismos. En esta guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás, sí que ha habido mucha desinformación y muchos que dicen, yo tengo el conocimiento. Recientemente se lanzó una bomba, cayó en un hospital, murieron 500 personas, dio la vuelta mundial, eso se incendió el mundo y al otro día, la bomba realmente no la lanzó Israel. Otros, la bomba realmente no cayó en un hospital, sino en un parqueadero. Realmente no murieron 500 personas. Y no me estoy burlando de las muertes ni de las pérdidas materiales. Estoy haciendo énfasis en el tema del conocimiento. Y nos movemos rapidito en juzgar. ¿Qué más puede atraer al mundo? Puede atraer del mundo más que Dios. Las experiencias, hay una noción muy peligrosa hoy en día con los jóvenes y es experiméntelo todo. Tenga muchas experiencias. Es más, hasta que usted no tenga la experiencia, usted no se puede compadecer de mí o usted no me puede entender. Literalmente, camine en mis zapatos es un concepto muy peligroso. Es que hasta que usted no pruebe la marihuana, usted no sabe lo que es eso. Es hasta que usted no pruebe una relación sexual, usted no va a entender eso. Es hasta que usted, y así todo es una experiencia. Es que hasta que usted no pruebe qué es el homosexualismo, realmente no va a entender lo que siente una persona homosexual. Las experiencias. Las protestas, bueno, todos los social warriors que hay hoy en día, ¿no? Todo el mundo quiere salir a protestar. Y por cualquier cosa, y estoy hablando ya de protestas muy dañinas. Y no estoy diciendo que estoy muy de acuerdo con las protestas buenas, más hoy en día, que salir a protestar rapidito se puede convertir en un problema social. La obsesión con la salud. Les estoy hablando de lo que evalúa un estudioso, que me pareció interesante mencionarlo aquí. Hoy en día todo para muchos es salud, mi cuerpo, mi templo, llevado al extremo dañino. Y no estoy diciendo que sea malo alimentarse bien, cuidarse, pero la salud se vuelve una obsesión que lo distrae de la búsqueda de Dios, que lo convierte en su ídolo. La cultura del entretenimiento, al punto que las iglesias ahora tienen que volverse lugares de entretenimiento para el feligrés, al punto que las iglesias ahora en sus temas están poniendo en escena juegos de video, por ejemplo. Entonces en la iglesia tal, toda una producción de luces, de sonido, de video, el intro del juego Super Mario Bros. Y el pastor se mete por un tubo con todos los sonidos, bueno, lo que sea, estos sonidos, y el pastor sale jugando y y luego toma la bandera y luego sale y todo el mundo porque vamos a la iglesia es para que me entretengan. Esos son los valores de Babilonia. A eso se dedica Babilonia. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque realmente todos vivimos es en Babilonia. Somos del mundo, pero no estamos en el mundo. ¿Se acuerdan? Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra obligación es otra. Pero tenemos que abrir los ojos y ser conscientes que vivimos en medio de naciones que se oponen a Dios.
esta hermosa nación donde vivimos nosotros, ataca agresivamente la familia tradicional, ataca agresivamente a los niños y a los jóvenes, ataca agresivamente a la iglesia, solo que de manera muy asolapada en el punto de la iglesia. El ataque a la iglesia lo vivimos en COVID, cuando desde los gobiernos se dijo cierren las iglesias. Ataca a la iglesia. En mi país llegaron al punto absurdo de prohibir arrodillarse y de prohibir cantar. No sé, bueno, ¿cómo es que eran los droplets? Otro día volvemos a meternos en ese tema. La ramera aflige a los santos, verso 6. La mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. La ramera aflige a los santos. La ramera, el mismo verso 6 dice, es asombrosa. Asombrosa en lo escandaloso y asombrosa también en lo suntuoso. La ramera es impresionante, en todo sentido, en sus niveles de corrupción y de maldad, y en las cosas suntuosas que puede hacer. Y bueno, luego viene el tema de la bestia, que hoy no vamos a alcanzar a ampliar, pero la bestia tiene que ver con el enemigo, por supuesto, tiene que ver con lo que aflige al pueblo de Dios y está asociada con la ramera. La bestia es destrucción, la bestia es un poder político, la bestia es idolatría. De nuevo, no para meternos en ese punto. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Por ahí está el micrófono. Les recuerdo Romanos 13, Apocalipsis 17. No podemos decir que Romanos 13 exige que nos sometamos a todos los gobiernos, los que son ideales, es decir, bajo el temor de Dios, y los que son tiranos. Tenemos que saber cuál es la diferencia. El mismo Pablo en Romanos dice, en cuanto les sea posible, vivan en paz con todos. Lleve la fiesta en paz. Pero si no es posible, le va a tocar sufrir. Porque es preferible, como dice Pedro, sufrir por hacer lo que agrada a Dios, que quejarse por sufrir cuando hacemos lo malo, lo que no agrada a Dios. Romanos 13. ¿Nos debemos someter a las autoridades? Claro que sí. ¿Debemos someternos a ellas aun cuando es difícil? Claro que sí, pero hay un límite. Uno de ellos es cuando nos llevan a traicionar nuestra conciencia, por ejemplo. Y sí, en la Biblia hay mucho ejemplo de gobiernos tiranos, como es el caso de Babilonia en Apocalipsis 17, que es ejemplo de todos los gobiernos humanos que no tienen temor de Dios. Les doy un minutico, si tienen alguna intervención, algo que quieran decir, por ahí está el micrófono, o si quieren de lo que se escribe en el chat, y si no, vamos terminando nuestra grabación de hoy. ¿Dónde está el micrófono? ¿Quién lo tiene? Por ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede que salgan, no en el video, pero sí sus voces. ¿Qué quiere aportar? ¿Qué quiere preguntar? ¿Qué le intrigó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le llamó la atención?
Si no, pues buenísimo, todo les quedó claro. Y con todo están de acuerdo. Corra que el tiempo es oro. Está prendido el micrófono. Así como con afán, señora. Nada, yo solamente quería decir con Hágase para respecto acá para que la a vean y quede bien Romanos, registrado quién es usted, qué preguntó. a Romanos 13, que pues que uno tiene que obedecer siempre a la autoridad mayor. Entonces pensaba en Daniel y sus amigos, pues ellos obedecieron a el Señor. Entonces nada, ese era, Claro, entonces uno empieza a mirar más hacia arriba ajá, de las autoridades, que finalmente se va a topar con Dios, por así decirlo. eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere acompañar esa intervención? Eso es como un consejo, ¿no? Si ve que su autoridad está fallando, siga escalando hacia arriba. Y obviamente pues escale bien hacia arriba, ¿no? Entonces, encuéntrese con Dios, porque falló la autoridad del actual gobierno de Colombia, entonces me voy a la autoridad del gobierno de Venezuela, y luego me voy a la autoridad del gobierno de Bolivia, y luego me voy a la autoridad del gobierno de México. ¿Cómo terminamos? Muy mal. Tan de buenas los del Salvador, ¿no? Que ahorita están reídos. Reídos, ¿sí? ¿Sí escucharon el comentario de Bukele, no? Yo soy de ascendencia palestina y lo mejor que le puede suceder a mi pueblo es que se liberen de esos terroristas. Y apoyo a Israel en su legítima defensa. ¿Alguien más? Para ir terminando. De todas las naciones aquí representadas, colombianos, salvadoreños, ecuatorianos, americanos, mexicanos. Venezolanos. Venga para que se despierte, póngase aquí. ¿Cómo está, líder? Yo tengo un dato curioso, justo estaba Pégase bien el micrófono. preparando el tema para los jóvenes y sobre esto, ¿no? Me encontré con un dato muy curioso. Cuando usted hablaba de Chávez me acordé del expresidente venezolano. Entonces, él cuando fue presidente de Venezuela maldijo a Israel, literalmente, lo dijo en una entrevista. Está grabado, por si Está acaso hay grabado. dudas. O sea, y eso me llevó, y estaba leyendo cuando Dios le dio el pacto a Abraham, en Génesis 12:3, Claro, claro, dice, importantísimo. bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y lo curioso de esto fue que Chávez dijo, en palabras textuales, yo maldigo a Israel desde mis entrañas. Y resulta que el cáncer que él tuvo fue de aquí, de sus entrañas. De ahí mismo. De ahí, como dato curioso. Bendeciré al que te bendiga. Por allá el micrófono. ¿Alguien más? Bueno, buenas noches, familia. Me parece, no sé, me parece muy triste ver al momento al que hemos, o sea, a lo que hemos llegado, ¿no? Que ver cristianos, escuchar personas que han asistido a la iglesia, que conocen de Dios, que conocen de la palabra de Dios y anulan por completo lo que Dios nos manda hacer como hijos de Dios.
sacando la política, sacando lo que sea que podamos usar como argumento, la palabra de Dios nos lleva a lo que estudiamos hoy, ¿no? O sea, a obedecer la autoridad, a amar la tierra de Dios, a orar por Israel y con todos los comentarios, con todas las noticias que se están dando ahorita, es muy triste ver cómo muchos cristianos anulan por completo la palabra de Dios por seguir las corrientes que el mundo nos vende, las cosas que el mundo nos está hablando. Ya. Muy bien. Creo que también es un llamado a... ¿Micrófono? Hay que prenderlo. Gracias por entregarlo apagado. Gracias, Mafe. No, que yo creo que también es un llamado, porque creo que la guerra que se está viviendo no es la única guerra que se está viviendo. Hay, a mi forma de ver, dos guerras más. Una espiritual 100%, donde se ve el bien y el mal, pero ahí, fehaciente, ¿verdad? Casi que el demonio con sus cachos y los ángeles del Señor con sus espadas, ¿cierto? Y otra en la que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado cómo participamos en esa guerra, y es la guerra informática, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en redes, es qué estamos viendo en redes, qué estamos replicando, a quienes estamos escuchando, ¿verdad? Así como una sana doctrina es escuchar una sola voz, como lo hacemos en nuestra familia en la fe, también es una sana doctrina no estar, una buena instrucción, no estar escuchando muchas voces y mucho menos replicarlas. Y creo que es una responsabilidad grande como hijos de Dios. Y esto me lleva a lo que decía Mafe ahorita. Uno ve cualquier cantidad de cristianos, gente hasta que ha ido a Israel, gente que ha caminado las huellas frescas, y entra en duda, ¿verdad? Entra en duda no solamente por lo que leyó, por lo que vio, sino entra en duda de lo que se le ha enseñado, de lo que ha podido vivir y experimentar, aprendido desde la palabra de Dios. Entonces, hay más batallas, hay más guerras, y se están dando a conocer muy sencillas. Usted dice, pues la guerra está allá, la guerra está lejos. Y mucha gente le puede decir, entonces, ¿usted qué va a hacer? Tanto que defiende Israel, tanto que no. Me ha pasado en el trabajo. Pues hay otras guerras que hay que vivir. Y una es la espiritual, que hay que pelearla de rodillas, orando por la paz de Israel. Y la otra es cuidando lo que entra por nuestros ojos y sobre todo cuidando lo que decidimos compartir, ¿verdad? Y también expresar, porque a veces de lo que decimos es lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, que tengamos un poquito de cuidado con ese tema también. ¿Se puede llevar el micro? A menos que alguien más quiera opinar. 1, 2, 3, 4, no, ya, digamos que no, muy bien. No, muchas gracias, sí, definitivamente. Destacando lo que dice Julián, siempre que hay una guerra aquí en la tierra también hay una batalla espiritual y en todo momento estamos en guerra espiritual. Yo no meto las manos en el fuego por ningún gobierno, pero es que Israel es algo especial y no estoy diciendo que todo lo van a hacer bien, pero ese es un tema muy delicado, porque como lo leía Mafe, tiene una bendición especial. Nosotros, como los descendientes en la fe, espirituales, en Jesucristo, tenemos esa bendición también de Abraham, pero el pueblo de Israel tiene una bendición especial y en eso hay que ser muy cauteloso. Termino con una anécdota.
en algún momento cuando mi padre estaba en vida, que estábamos en Israel, algo sucedió que me sacó a mí la piedra un judío ortodoxo. Ellos caminan rápido, por lo general no lo ven a uno, y si usted está en dirección de donde ellos están caminando, es muy posible que le pasen así y lo dejen a usted haciendo giros. Y me la hicieron una vez y me pegué yo, como dicen en mi país, una emberracada. Y bueno, le dije a mi papá, es que estos judíos. Y me dio, qué regaño. Ni se le ocurra hablar mal del pueblo de Dios. Bueno, yo me quedó eso tan, porque pues por lo menos me pone a pensar, ¿no? Para mi papá eso es importante, he de meditarlo. Y sobre todo a partir de ese momento, así no estuviera de acuerdo con muchas cosas que como Estado y como gobierno pueda hacer Israel en términos políticos, trato de ser muy cauteloso y muy prudente, porque es que el Dios de Israel hace respetar a su pueblo y defiende a su pueblo. Lo mismo hace conmigo, por supuesto, como hijo de Dios, como descendiente en la fe de Abraham. Pero en particular el pueblo de Dios, yo aprendí manejarlo con mucha cautela, con mucha prudencia, porque de Israel no se escribe como se escribe, de ninguna otra nación se escribe como se escribe de Israel. Así que allí hay que andarle muy... Y sí, desafortunadamente o afortunadamente esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas generó que se diera una respuesta. Salió lo que había en el corazón. Y ahí está el lío. ¿Qué es lo que salió del corazón? Bueno, muchas gracias por todo este tiempo que me han entregado. Ya podemos parar, ingeniero, la transmisión a la 1, a las 2.